Bien, hermanos, vamos a orar. No tuve luz en mi casa desde las 3 de la mañana y entonces no traigo la hojita que normalmente les damos. Pero bueno, David, ahí hay unas hojas. En la cajita hay plumas para que puedan tomar nota de algunas cosas que sean importantes o relevantes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque, Señor, tú permaneces fiel para con nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos hacer de tu palabra una palabra que ministra y que enseñe nuestro corazón a buscarte, Señor, de una manera especial. Que podamos poner nuestro corazón en disposición de obedecerte y de escucharte, para que nuestra vida, Señor, te agrade. Bendecimos tu nombre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a ver quién se acuerda. Tuvimos la carta a primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, la cual concluimos hace como 3 semanas. Pero dentro de las cartas, como organizamos las cartas de acuerdo a la Escritura, después de la primera carta a Timoteo venía la carta a Tito. No la segunda carta a Timoteo, sino de primera de Timoteo venía la carta a Tito. ¿Alguien recuerda por qué? ¿No? Ricardo, ¿no te acuerdas? ¿Por qué fue primero la carta a Timoteo, luego Tito y ya posteriormente la segunda carta a Timoteo? Éfeso. Ajá. Ok, gracias. Bien, fue de esta manera. Pablo se encuentra en la cárcel y escribe las cartas pastorales desde la cárcel, Filemón, Efesios y algunas otras. Sale de la cárcel, escribe primera de Timoteo y escribe también Tito. Y una vez que regresa a la cárcel a Roma, escribe la segunda carta a Timoteo. Por eso en la segunda carta a Timoteo, cuando la leamos, nos vamos a dar cuenta que Pablo escribe desde prisión y lo hace mención allí. Entonces no es el mismo momento en el que está escribiendo. Primera de Timoteo y Tito se escriben en este periodo muy corto, más o menos 2 años, en los que Pablo estuvo viajando una vez más a las iglesias, en este caso en Macedonia. Y entonces les escribe a estos 2 hombres esta primera carta a Timoteo, la carta a Tito, y una vez que es otra vez tomado preso en Roma, escribe la segunda carta a Timoteo, que consideramos la última de su escritura. ¿Sí? Por eso es que no vamos a leer ahorita la segunda carta a Timoteo, porque bueno, hay un periodo posterior a ello. Si nosotros leemos la carta a Tito, es muy similar a lo que hay en la carta a Timoteo. Nos ponemos en contexto y encontramos que Tito es, por supuesto, un poco más maduro que Timoteo, algunos años más. Timoteo, recordemos, tendría alrededor de unos 33, 34 años cuando se le escribió la primera carta. Y Tito, que era otro de sus acompañantes en estos viajes, también un enviado joven, un pastor joven, se encarga de una iglesia que está en Creta. Esto lo encontramos escrito en esta carta a Tito. Bueno, las recomendaciones son para un hombre que está dirigiendo una iglesia que tiene ciertos conflictos, y una de las grandes diferencias entre estas y las otras cartas es que tanto en Timoteo como en Tito la base doctrinal de las cartas no es tan profunda, porque Pablo le está hablando a 2 de los que le han acompañado por muchos años. Entonces
sabe lo que él les ha enseñado, sabe lo que estos hombres predican y enseñan, y por tanto sus cartas en su contenido no están a profundidad doctrinalmente hablando, ¿sí? Solo hay recomendaciones para poder dirigir a la iglesia, que es diferente. Son cartas más personales, ¿sí? Entonces, bueno, este es el contexto de la carta a Tito. Tito es dejado también por el apóstol Pablo en Creta, encargado de esta iglesia, y le ha de hacer algunas recomendaciones para la dirección de esta iglesia. Ahora, les he repetido varias veces esto. Las cartas era la manera de comunicarse, ¿no? No existía el WhatsApp. Entonces las cartas, yo enviaba una carta, la leía y podía responderla, ¿sí? Por supuesto, el tiempo es muy extenso en recibir un mensaje y en recibir una respuesta. Bueno, entendemos entonces que Pablo ha recibido alguna carta de Tito y él le ha de responder con una carta a las situaciones que él cree que son importantes de considerar. Así que bueno, entonces esto es el contexto de esta carta, escrita entre las dos prisiones del apóstol Pablo en Roma. Este se encarga de una parte de la congregación que por supuesto han visitado antes, pero hay algunas recomendaciones que hacer. Y dice, primer versículo de esta carta en el capítulo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fíjese que así como nosotros a veces damos diferentes significados a las palabras, en el idioma original también tienen diferentes significados. Y esta palabra que se utiliza aquí, siervo, si usted busca en un diccionario de acuerdo al idioma con que fue escrito originalmente, habla o describe en la palabra siervo a uno de los esclavos de más baja categoría. O sea, ahí dicen por ahí, perdónenme la expresión, pero dicen que hasta entre los perros hay razas, ¿no? Bueno, lo que está tratando de escribir Pablo en esta palabra es que de los esclavos que hay, él es el menor de todos. Y esto debe revelar muchas cosas, hermanos. Esto habla de la autopercepción de acuerdo al Señor Jesucristo de Pablo. A ver, Pablo no era ningún tonto y Pablo conocía todo lo que sabía. Es decir, era una persona preparada, era una persona muy culta, era una persona que incluso en algunas cartas dice, si hay alguien, yo podría hacerlo, ¿no? Pero él dice, he tomado por basura todo lo que yo tengo. Entonces Pablo lo que está haciendo es mostrar que en su condición de esclavitud es el menor de los siervos del Señor. Esto lejos, aparte más bien de hablar de humildad, habla de lo que Pablo sabe que es Dios. Hace ratito oraba y decía, Señor, enséñanos quién eres tú y enséñanos quiénes somos nosotros. Y le voy a explicar por qué hago referencia a esto. Hemos estado leyendo las cartas y vemos que Pablo pide amor, que pide paciencia, que pide misericordia, que pide mansedumbre para con los demás, para que cada uno de los congregantes sea todo esto para con los demás. ¿Sabe cuál es la única forma de ser así? Que nuestra autopercepción no sea mayor que la de que nosotros vemos de los demás. ¿Sí? Si yo siento que comparado con los demás soy más que ellos, jamás voy a hacer por tener misericordia, ni mansedumbre, ni amor, ni paciencia, nada con ellos. Pero si yo entiendo que yo no me tengo que comparar con ellos, sino con el Señor Jesucristo, entonces tenemos que saber que somos siervos. Y la palabra siervo quiere decir esclavo. Si somos esclavos de Dios, nosotros no tendríamos ni que poner peros por los mandatos de Dios a nuestra vida. El esclavo solamente obedece, ni pone peros, ni dice es que no estás viendo, ni pone. El esclavo obedece.
Si somos esclavos de Jesucristo, tenemos que obedecerle sin poner un pero, sabiendo que todos estamos llamados, como el mismo apóstol Pablo dice, y a todos nos llamó en servidumbre y nos llamó a todos de la misma manera en misericordia, porque todos estábamos condenados. Todos nosotros estábamos condenados. Todos. ¿Sí? Empezando desde aquí, ¿no? Quiere decir que delante de Dios estamos todos en la misma condición. Es que hasta hace cosas más malas. ¿Quién sabe? ¿Sí? Al final de todo, si todos fuimos rescatados de la misma manera, con la misma misericordia, bajo el mismo sacrificio, todos somos esclavos. Y entonces Pablo dice, siervo de Dios. El siervo más bajo que tiene el Señor, ese soy yo, dice el apóstol Pablo. Así que tengamos en consideración esto, para que nuestra boca siempre refleje con nuestros actos que estamos entendiendo quiénes somos delante de Dios. ¿Sí? Entonces dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ay, el apóstol, ¿no? Hoy hay quienes se llaman apóstoles todavía, ¿no? El apóstol no sé qué, el apóstol no sé qué. La palabra apóstol quiere decir enviado. Ya les decía yo, entonces todos somos apóstoles porque todos somos enviados, ¿no? ¿Sí? Y para aquel que va, porque es enviado de Dios, Dios le respalda. Ese es el significado de la palabra apóstol. Uno que es enviado, que tiene el respaldo de Dios. Por tanto, todos somos apóstoles. Deberíamos ser todos apóstoles del evangelio, es decir, todos enviados a predicar y enseñar el evangelio. ¿Sí? Entonces, no es que se contradiga de decir siervo y luego diga apóstol. O sea, tenemos mal entendido esto. ¿Sí? A veces vemos y que el apóstol no sé qué, como si fuera la gran cosa. No, ninguno somos la gran cosa. Todos somos esclavos, inclusive esos que se hacen llamar apóstoles. Ellos se hacen llamar así porque, bueno, pues fueron y levantaron una iglesia y después de un tiempo se fueron a otra y después a otra. ¿Sí? Por eso ellos se autonombran así. Pero no, la palabra apóstol quiere decir que es enviado y respaldado por Dios. Todos somos enviados para predicar el evangelio y somos respaldados por el Señor. Y la manera correcta de vernos es como siervos de Dios. Por más que hayamos levantado 20 iglesias, somos siervos de Dios, igual que todos los que hemos creído en su nombre. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A ver, estos primeros versículos nos tienen que dejar claro algo. La vida del creyente está dividida en 3 partes. ¿Sí? La primera de ellas tiene que ver con la salvación. La segunda de ellas con la santificación. La tercera de ellas con la redención. Estas son las 3 etapas del creyente. ¿Sí? No digo que hay una cuarta al decir que somos pecadores, porque bueno, al final de cuentas ese es el principio de todos cuantos nacemos. Todos somos condenados cuando nacemos, ¿sí? Pero a partir de que creemos, hay 3 puntos en nuestra vida: salvación, santificación y redención. ¿Qué es lo que nos da salvación, Sergio? Creer en el Señor Jesucristo. Esa es la primera etapa. Creer en el Señor Jesucristo. Ojo, porque no es creer que Dios existe. Muchos creen que Dios existe. Muchos. La Biblia dice que el mismo Satanás cree. ¿Sí? Pues todos pueden creer que Dios existe, que Jesucristo fue el Hijo de Dios. Pocos. Y que Jesucristo es Salvador. Más pocos, ¿no? Pero entonces la salvación es creer que Jesucristo vino, que murió en la cruz y a través de ese sacrificio nuestro pecado fue pagado allí.
Ese es el primer punto, que es la salvación. Ahora, ¿cuál es el proceso? El número 2, que es la santificación. Es la vida del creyente desde que creyó hasta que muere. ¿Sí? El proceso de santificación no es lo mismo que el punto de ser santos. La palabra santidad, la palabra santo, quiere decir es ser apartado. ¿Sí? Cuando nosotros creemos, somos apartados para Jesucristo. Somos elegidos. Ahorita vamos a encontrarnos con esta palabra, elegidos en Jesucristo. ¿Sí? Eso es ser santo. Por lo tanto, todos los que hemos creído somos santos. Ya estamos apartados para tener vida eterna. ¿Sí? La santificación es distinta. Es el proceso desde que creemos hasta que morimos, en la cual el Señor, a través de su Espíritu Santo, redarguye nuestra vida para ir cambiándola. Entonces, si todos nosotros hemos creído, nos estamos, en este instante, somos hallados en el proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es ir en pos de Jesús, ¿sí? Y que Dios nos haga ver y nos haga conscientes de nuestro pecado para que nuestra actitud cambie. Por eso el que usted peque no quiere decir que no es salvo. Quiere decir que está en un proceso de alcanzar la redención, que es el último punto, ¿sí? Pero ese proceso es la santificación. Así que cuando usted se siente mal porque está pecando delante de Dios, es el proceso en el que el Espíritu Santo le revela a su vida que está en pecado, que tiene que cambiar su actitud porque eso no agrada a Dios, ¿sí? Tiene que arrepentirse y continuar, ¿sí? Y seguramente usted se ha dado cuenta que un día batalla con una cosa y si puede superarla va a empezar a batallar con otra y va a empezar a batallar con otra. La hermana Ángeles explicaba esto de esta manera. Imagínate, decía que hay una calle oscura, ¿sí? Donde no hay nada que alumbre. Tú sabes que tienes que ir hasta allá porque allá vives, ¿no? Allá donde se ve la lucecita, allá vivo, decíamos luego, ¿no? Bueno, allá donde se ve la lucecita, cuando tú te vas acercando, la luz empieza a alumbrar de una manera distinta. Antes era un puntito y ahora es un poco más grande. Y entre más te vas acercando, te das cuenta que había un perrito ahí, que había un carro de este lado, que había una piedra ahí tirada. Y entre más te acercas, tu visión, por supuesto, es mejor. Entre más nos acerquemos a Dios, nuestra percepción de lo que hay en nuestro corazón nos va a empezar a enseñar que de verdad necesitamos de un Salvador. Ese es el proceso de santificación. Cuando yo voy caminando hacia aquella luz que es Dios y nos empieza a enseñar que hay muchas cosas allí que muchas veces no era consciente de ellas. ¿Sí? Y en las más mínimas, nos vamos a empezar a dar cuenta y ojalá que vayamos de veras avanzando, No nos quedemos atorados en lo primero. No. Si estamos atorados en algo, tenemos que ir más en búsqueda de esa luz. Tenemos que buscar más y tenemos que orar más y tenemos que leer más. ¿Sí? Esa es la única manera, no hay otra. ¿Sí? Entonces nos iremos acercando más a Dios y nos irá enseñando que hay muchas cosas por cambiar acá. También nos va a enseñar que no todo lo podremos cambiar porque no está en nosotros hacerlo. Yo le decía a algún hermano, bendito sea Dios que te sientes así. Así como Pablo se sentía, ¿no?, de miserable por el pecado. Bendito sea el Señor que te sientes así. El día que tú no te sientas así por hacer algo, ten cuidado, porque estás muy alejado de Dios. Pero cuando estamos cercanos y pecamos, eso duele. Ya quisiéramos decirle, Señor, de verdad, perdóname. ¿Qué necesito pasar para que esto cambie? Hay que acercarnos a Dios. Entendamos que su principal atributo es misericordia. No nos va a recibir de otra manera, más que con misericordia. Así que avancemos, que Dios nos ha de manifestar. Entonces, tenemos la salvación, que es cuando creemos, santificación, que es un proceso de toda la vida, y una vez que muramos y que el Señor levante a su iglesia,
cuando dice la Biblia que se levantarán todos los muertos primero y luego los que nos hayamos quedado, vendrá ese tercer punto que es la redención. La redención, dice el apóstol Pablo, que es cuando nuestro cuerpo que es mortal se vuelva inmortal y nuestro cuerpo que es corruptible sea incorruptible. Y eso solamente es cuando el Señor Jesucristo venga por los suyos. Esa es la redención, ¿sí? Entonces, estas son las tres cosas que hay y que el apóstol Pablo escribe en estos versículos. Por supuesto, están entendidos, sobreentendidos de la lectura. Lo vuelvo a leer, dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad es el evangelio. Esa es la verdad, y el que la conozcamos nos hace hallar salvación. En la esperanza de la vida eterna, esa es la redención, la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió y dice, fíjense bien, desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. Estamos muy acostumbrados a medir el tiempo, ¿no? Ayer que Mateo estaba enfermo, pues él contó las veces que volvió el estómago, contó las veces que tomó suero y le cayó mal, contó las veces que oró. Le decía a Adi, hijo, es que él ya estaba y decía, mamá, por favor, llévenme al hospital, yo ya no aguanto, le decía, ¿no? Y pues uno a veces, de alguna manera, pues, trata de ser más tranquilo, sereno, y no, hijo, vamos a orar y vamos a esto. Y decía Adi, tienes que, Mateo, tienes que confiar en Dios y orar. Dice, ya oré 5 veces. Y decía, ¿no querrá Dios darme mi sanidad ahí en el hospital? Pues al final así fue, ¿eh? Tuvieron que ir de madrugada al hospital, lo tuvieron que inyectar. A las 4:30 de la mañana regresaron a la casa y cuando nosotros lo vimos, de verdad su semblante era otro. Y dice, es que ya fui, ya me curaron. Y entonces, a lo que voy es, nosotros tenemos contabilizado todo, pero para Dios no es así. Debemos entender que Dios es eterno, que no tiene ni principio ni fin. Y que antes de que nosotros existiéramos como humanidad, antes de que Adán existiera, antes de que esta tierra existiera, Dios ya era. Y entonces dice esta escritura que prometió desde antes del principio de los siglos, antes de que el tiempo existiera como lo conocemos nosotros, porque para Él no es una medida. Esto habla del poder de Dios. Hoy hablábamos en la alabanza del poder de Dios. Y ese poder involucra que para Él no hay tiempos. Y desde antes de que formara Adán, en la soberanía y sabiduría de Dios, ya estaba un plan de salvación. Y entonces, ¿para qué creó a Adán y a Eva? Bueno, esto lo hemos hablado. La adoración es un acto consciente. Yo no adoro a Dios cuando alguien me dice, arrodíllate, levanta tus manos y repite esto. Yo adoro a Dios cuando en mi corazón y en mi mente está el hacerlo. Pero para que eso sucediera, debíamos tener un libre pensamiento. Por eso es que Dios formó a Adán y a Eva de esa manera, para que cada uno decidiera conscientemente adorarle o no hacerlo. ¿Sí? Entonces dice, desde antes de la fundación de los siglos, desde antes de la fundación del tiempo, desde antes de la fundación de la tierra, Dios tenía un plan de salvación para todos aquellos que creyesen en su nombre. ¿Sí? Hay una eterna discusión o contradicción entre los que predican acerca de la predestinación y los que no lo hacen. Yo se los he dicho muchas veces, hay versículos para de alguna manera tomar una postura diferente, cada uno de acuerdo a lo que cree saber. Pero yo sí debo decir que somos muy limitados, que nuestra mente no da para entender la soberanía de Dios, pero que yo entiendo en este tipo de versículos que Dios sabe todo. Y
Todo el Nuevo Testamento me habla de un evangelio que hay que creer. Entonces yo pienso, yo no estoy asegurando que esta sea la verdad absoluta, ¿eh? Lo que sí aseguro es que es por medio de creer. Pero yo no sé, yo no estoy seguro de que Dios haya elegido a los que habrían de creer. Creo que Él nos eligió desde el momento en que sabe todas las cosas y sabe quiénes habrían de creer en su nombre o no. Eso es lo que yo pienso. Pero insisto, hay muchas posturas. Pero cuando veo aquí que dice que desde el principio de los siglos, desde antes del principio de los siglos, aquí entiendo que por supuesto no fue sorprendido por Satanás y que por supuesto Él sabe todas las cosas. Así que Él sabe, por supuesto, quiénes han de creer en su nombre y quiénes no. Pero bueno, el creer en el evangelio da la salvación. Esto trae la santificación en ese proceso de vida y la redención. Por eso estos versículos eran importantes de saber. Y dice a Tito, verdadero hijo en la fe. Solamente de dos personas el apóstol Pablo habla referente a los hijos en la fe. De Timoteo y de Tito. ¿Sí? Casi en una percepción muy similar. Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Cuál es la común fe? Bueno, en el evangelio, en la enseñanza, en la que es común para hallar salvación. No común porque sea, pues esto es común y corriente, ¿no? No, al contrario. Este evangelio que es tan común que podría ser para todos, aunque no seamos sabios, pero que tengamos fe en Dios. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces en el versículo 5 el apóstol Pablo escribe el motivo de esta carta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de una causa? Bueno, por este motivo, ¿sí? Tú y yo estuvimos en Creta y yo te dije que tendrías que permanecer aquí y estos son los motivos que tú tienes para permanecer allí. Tienes que corregir lo deficiente, tienes que establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese es el motivo. ¿Sí? Entonces, cuando a nosotros nos mandan y nos dicen tienes que hacer esto, esto y esto, esas tres cosas no pueden faltar. ¿Sí? Entonces le dice, para que corrijas lo deficiente y para que establezcas ancianos en cada ciudad. Estas dos cosas tienen que estar presentes en la iglesia siempre. ¿Sí? Corregir lo deficiente doctrinalmente hablando no puede tener menos prioridad que absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las deficiencias doctrinales provocan divisiones en la iglesia y provocan una mala enseñanza que en ocasiones hasta condena al que las está escuchando, ¿eh? O sea, si yo no enseño correctamente quién es Jesucristo, a qué vino Jesucristo y qué es lo que hace en nuestra vida, simplemente estamos perdidos. Si en mi enseñanza yo digo que Jesucristo, el Dios Padre y Espíritu Santo son uno solo, pero me refiero a que no hay una Trinidad, sino solamente de acuerdo a la acción que van a tomar, estoy enseñando deficientemente. Si mis enseñanzas son solo de prosperidad y jamás predico acerca de Jesucristo, todos aquellos que me escuchen no puedo tener la certeza de que son salvos, ¿eh? Entonces es algo delicado. Y entonces el apóstol Pablo dice, la causa por la cual tú estás allí es para que corrijas lo deficiente, para que se enseñe el evangelio como tiene que ser enseñado. ¿Sí? Es así. Y dice, y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. ¿Por qué es importante? Bueno, porque eran menos los mensajeros, eran menos los que iban y enseñaban. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hacía entonces? Bueno, yo voy,
se forma una iglesia y yo tengo que ver de todos esos hermanos quiénes pueden dirigir esa iglesia para que yo pueda ir a otro lugar. Es prácticamente lo que Pablo hizo con todos los que se encontraban, ¿no? Con Tito, con Timoteo, con Priscila, con Aquila, ¿sí? Con Silas, con el mismo Bernabé. Enseñarles de tal forma que tú puedas confiar que lo que ellos enseñan es lo que tú les transmitiste y que Jesús le transmitió a Pablo, ¿sí? Entonces, él tiene esta tarea, enseñar, ver que la enseñanza sea correcta y entonces levantar ancianos, los ancianos correctos, ¿sí? ¿Cómo sé cuáles son los ancianos correctos? Por eso les decía que hay mucha similitud entre la carta a Timoteo y esta. Le mandó que levantara ancianos, dice, en la ciudad, así como yo te mandé. Versículo 6, ahí están los requisitos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. A ver, hay dos cosas bien importantes aquí y todas tienen que ver con la familia. Hay pastores que no son casados. Dios sabrá por qué. Si nosotros leemos Primera de Corintios en el capítulo 7, prácticamente el apóstol Pablo dice, mejor ni se casen, ¿eh? O sea, si de veras no se casen, casi no saben ni a qué se meten. Y dice porque hay problemas, porque hay esto, porque hay el otro. Pero si se quieren casar, tampoco es pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña, ¿eh? Ahí luego le dan una leída, Primera de Corintios capítulo 7, ¿sí? Pero dice, hay un motivo para que todos los que no sean casados, en este caso habla de las mujeres viudas y de los que han de casarse o no, para que todos, es mejor, dice, buscar a Dios, ¿sí? Entonces, pues es que yo no me quiero casar, está bien, no te cases. Es que la Biblia dice, el apóstol Pablo, que sí, pero también dice que para que tu tiempo sea tu tiempo de búsqueda de Dios. No es para que andes haciendo que se te pegue la gana. O sea, es para que tengas el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque si el hombre está casado en este tiempo tiene que trabajar. Es un tiempo que ocupa. Si la mujer está casada y no trabaja, tiene que atender la casa. Si trabaja, tiene que atender la casa y trabajar. Si tiene hijos, tiene que atender la casa, trabajar y tener a los hijos. Ahí ustedes luego me dicen quién ganó con las feministas. Ahora tienen que hacer más, ¿no? No es por capacidades, es porque tienen que hacer más. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla a los que son pastores y que casi siempre es importante que sean casados por motivos obvios. Y los menciona aquí. El que sea marido de una sola mujer refleja en mucho lo que el hombre es. ¿Sí? El que tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, refleja lo que el pastor es en su casa. ¿Sí? Por eso es que da estos motivos. No entendamos la palabra irreprensible como quien no peca. Entendamos que todos, absolutamente todos, somos pecadores, ustedes y yo. Pero el ser irreprensible se refiere a esas cosas grotescas, digámoslo así. Si un pastor anda con una mujer de la congregación, por ejemplo, eso es un acto reprensible. O sea, algo que va a lastimar a la iglesia. A eso se refiere con esta palabra irreprensible. Algo que tenga que ver con el ministerio que dañe o lastime a la congregación. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que sean irreprensibles. Que nadie pueda decir, no, pues es que el pastor esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Algo que dañe a la iglesia. Entonces, que no sea irreprensible, que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, ¿sí? Y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Imagínense si mi hija en unos años, cualquiera de ustedes la ve y empieza a ver en ella y que nadie le diga nada en casa. ¿Cuál es la actitud que los congregantes van a tomar?
Es que el pastor la deja hacer lo que quiere. Es que el pastor a sus hijos no les dice nada. Es que el pastor ni siquiera ve por sus hijos, ¿no? Entonces son actitudes que toda la congregación ve de una persona y que, aunque no querramos, tienen que ver con el ministerio que tenemos en las congregaciones. Entiéndase algo, estamos hablando de personas que han de dirigir la iglesia de Dios. No quiere decir que sean más puros que ustedes, ¿eh? O sea, si usted va a criticarme un día, pues también hágame un favor y critíquese usted. Porque estamos en igualdad de condiciones. Yo jamás le he dicho que soy mejor que usted, ¿eh? Es más, me la paso luego diciendo todo lo que he hecho. Para que jamás se entienda que de alguna manera yo estoy aquí o mi esposa está allá, porque merezcamos estarlo. Créanme, yo más de una vez le dije al Señor: Señor, yo sé que conoces todo, pero en serio yo tengo 6 hermanos más. Cualquiera de ellos sería merecedor. ¿Sí? Seamos irreprensibles, maridos de una sola mujer, y que nuestros hijos demuestren que les estamos inculcando lo que Cristo es. ¿Sí? Y desde pequeñitos, a mi hija, si no presta un juguete, le va como en feria. Pero si alguien no le presta, juega con otra cosa. ¿Y saben quién está ganando? Ella y nosotros. Porque cuando ella crezca, esas cosas que parecen insignificantes van a formarla como persona. Parece injusto, ¿no? También fue injusto que Jesucristo muriera. También fue injusto que Él fuese crucificado por su pecado y el mío. Pero ¿saben qué? Que todo eso que Dios hizo, lo ha hecho por misericordia de nosotros. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo pide de los hombres que han de servir en la iglesia. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. La palabra pendenciero es no estar peleándose por todos lados, ¿no? Que no sea una persona sí conflictiva, de riñas, ¿no? Dice: no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es lo que no debe ser. Y nuestra vida debe ir cambiando. Nuestra vida debe ser así, siempre en búsqueda de Dios y Dios moldeándonos, ¿sí? Porque dice: debe ser más bien hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Yo sé que ustedes no dirigen la iglesia, pero sí tienen hijos. ¿Cuántas veces no se han dado de topes por algo que hicieron y que después quieren que sus hijos no hagan? Muchísimas. Dice la Biblia: si ustedes, que son malos padres, ¿no? Somos malos padres, ¿sí? Nuestra actitud con nuestros hijos debe ser la correcta para que ellos aprendan. Los beneficiados son ellos y nosotros al tener buenos hijos. Es así, no hay más. Entonces, estas cosas que pone aquí, que seamos hospedadores, amante de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismo, retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es la actitud que debemos tener. Y si estamos hablando de quien dirige a la iglesia, aún más. ¿Sí? Insisto, no porque seamos
más o porque tengamos que hacer más. No, simplemente porque nos vemos más que otros. Esa es la única diferencia, ¿eh? Que al final el que está enfrente se ve más, ¿sí? Las maestras de escuela dominical, los hermanos de la alabanza, el pastor, somos los que nos vemos más. Y seguramente somos los más criticados, ¿sí? El problema es que a final de cuentas Dios nos ve a todos ustedes y a mí de la misma manera. Entonces, dejemos de hacer porque sea en beneficio de otros. Hagámoslo porque esto agrada a Dios. Y esto trae beneficio para los que nos rodean. ¿Sí? Esa debe ser nuestra postura. Siempre. Con mansedumbre, con humildad, con misericordia. Sabiendo, como dice Pablo, y leímos desde el primer versículo, sabiendo que somos siervos, el más bajo de sus siervos. ¿Sí? Por eso empezaba yo con esto. Y entonces dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. A ver, cuando habla de los de la circuncisión, el apóstol Pablo está hablando de una manera muy fuerte. Y está hablando de muchos de los cuales él conoció. O sea, hay una parte en Romanos que dice, ya quisiera yo hacerme maldito para que ustedes fuesen alcanzados, ¿no? O sea, Pablo amaba tanto a su pueblo que él hubiese querido que todo fuera diferente y que la enseñanza que él tenía alcanzara para que todos ellos alcanzaran salvación. Pero él tuvo que desechar todo lo que él sabía y conocía, a pesar de que los suyos se perdieran, porque Dios a través de Jesucristo le reveló el evangelio en el cual hay salvación. Y entonces dice el apóstol Pablo aquí, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades. Contumaces son los que llevan la contraria. Ese es el significado de la palabra contumaz, el que es contradictorio. Si yo digo esto, tú enseñas de esta otra manera que se contrapone a lo que estoy diciendo. Hay muchos, dice, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Insisto, los de la circuncisión eran el pueblo al cual pertenecía el apóstol Pablo. ¿Sí? Todos estos que enseñan de manera diferente, hay tantos en esa iglesia, Tito, que debes tener cuidado. Ellos no los puedes levantar por ancianos, porque están enseñando incorrectamente, que es lo que decíamos hace un momento. ¿Sí? Y dicho sea de paso, hermanos, vamos a 1 Corintios. Estoy buscando el pasaje. En el capítulo 3 de 1 Corintios. En el capítulo, la carta a los primeros de los Corintios, en los primeros capítulos, habla del apóstol Pablo acerca de las enseñanzas de algunos, de Apolos, de Pablo, de Cefas, y dice que hay división en la iglesia. Dice tanto que algunos dicen yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy del otro. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice, si yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento, hablando del fundamento de la fe. Y en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima,
pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, está hablando de lo siguiente: Pablo le fue revelado el evangelio, él lo transmitió y ese es el primer cimiento. ¿Cuál es el primer cimiento? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino, murió por nosotros y nos dio salvación a través de esa muerte. Ese es el fundamento. Sobre ese fundamento se puede construir con más verdades cristocéntricas, ¿no? Bueno, pero dice, sobre este fundamento todos tienen que edificar. Y dice, porque nadie puede poner, versículo 11, otro fundamento que el que está puesto, es decir, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual es Jesucristo ahí. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será develada. Es decir, si alguien predica, con el tiempo se verá si esa enseñanza fue correcta o no lo es. Entonces dice esto, dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si tu enseñanza permanece, recibirá recompensa, ¿sí? Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero vean el siguiente versículo: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Les decía a los hermanos del seminario, este versículo cómo lo usamos mal, porque aquí está hablando de todos aquellos que están enseñando, los que están edificando y sobreedificando, ¿sí? Y está diciendo que el templo de Dios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto es, todos nosotros somos iglesia, todos, y formamos el templo de Dios. Estamos siendo construidos de alguna manera en la fe. Si alguien construye bajo una enseñanza que no es de acuerdo al evangelio, su obra, dice, será pasada por fuego y se quemará, ¿sí? Pero inmediatamente después dice, ¿qué no sabéis que sois el templo de Dios? ¿Sí? Y si alguien destruye el templo de Dios, nosotros somos el templo de Dios entonces y estamos siendo enseñados. El que enseña mal atenta contra el templo de Dios que somos todos nosotros. No está hablando de un pecado personal. Está hablando de lo que todos los que enseñan mal hacen cuando enseñan mal. Están destruyendo el templo de Dios. Están atacando al templo de Dios, ¿sí? Por eso todos aquellos que enseñan de manera mala tienen ese riesgo de ser quemados junto con su enseñanza, ¿sí? Es muy delicado. Entonces por eso, ¿por qué leo esto? Bueno, porque aquí en Tito, el apóstol Pablo está hablando de todos esos que se han de levantar para enseñar y que deben tener ciertos requisitos por la importancia que esto tiene, porque ellos sobreedificarán bajo el cimiento que es Jesucristo y sus enseñanzas deben ser correctas. Pablo estaba convencido de que Tito y Timoteo tenían la enseñanza que por muchos años él les había dado. Por eso no les habla de doctrina, porque él sabe lo que les enseñó. ¿Sí? Esto es así. Entonces, tiene que levantar ancianos porque él no va a estar ahí para siempre. Ni Pablo iba a estar, ni Tito iba a estar, ni Timoteo iban a estar, ¿sí? Y más siendo hombres perseguidos, pues en cualquier momento podían morir. Y se necesitaba quien dirigiese la iglesia, ¿sí? Entonces, dice el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, es decir, muchos que son contradictorios a las enseñanzas, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Todos aquellos que dicen que hay que circuncidarse, que hay que comer guardando la ley de Moisés, que hay que guardar los días de reposo, que hay que guardar las fiestas judías, ¿sí? A los cuales es preciso tapar la boca. Vean la rudeza con la que el apóstol habla. Si hay una enseñanza que es incorrecta, el que dirige la iglesia tiene la obligación, no es una invitación, tiene la obligación de decir esto no es así, ¿sí? Es de acuerdo a la enseñanza que trastornan casas enteras, que trastornan familias enteras con su mala enseñanza.
Hay quienes se van de la iglesia por algo que escucharon en otro lugar y se van persiguiendo ese algo que escucharon. Y no se va uno, se va toda la familia. Y si es una mala enseñanza, entonces corren el riesgo de perderse. ¿Sí? Enseñando, y hay un motivo, por ganancia deshonesta, lo que no conviene. ¿Sí? Regularmente son personas que no tienen temor de Dios. Por lo tanto, no les importa que enseñen, si eso los va a llevar a enriquecerse también. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Bueno, pues no nos ayudes tanto, compadre, ¿no? Se dice en el comentario que había algún hombre, había muchos dichos, ¿no? O sea, como cuando aquí se habla de las características del chilango, o de este, o del otro. Bueno, dice: los cretenses son simples mentirosos, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. ¿Sí? O sea, ni trabajan, ni hacen, eso sí, pero comen que da gusto, ¿no? Y dice el apóstol Pablo: este testimonio es verdadero. O sea, tampoco mentiras dijo, ¿no? Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, vean lo que le está diciendo el apóstol Pablo. ¿A qué le está hablando de la iglesia, no? Y que son así, que para qué va la iglesia si son así, se la pasan peleándose y esto y el otro. Y bueno, tienen razón, dice el apóstol Pablo. Mentiras no dijo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Reprender al que lo dijo? No, reprende a los de la iglesia para que sean santos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, repito el versículo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. No está diciendo mentiras. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Sí? Si hay que reprender en la iglesia las acciones que son incorrectas, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque todos nos están viendo. Y eso acá a mí ni me importa lo que hablen de mí. Seguramente. ¿Sí? Pero todos aquellos no entran a una iglesia cristiana porque los que estamos adentro, nuestro testimonio no da fe del cambio que hay en nosotros. También somos cómplices de que muchos se pierdan, hermanos. También es así. Si nuestro testimonio es fiel a lo que la palabra nos enseña, vamos a ganar y alcanzar a muchos de los que están allá afuera para que puedan alcanzar vida eterna. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dice: es cierto, mentiras no está diciendo. Entonces repréndelos para que estas actitudes cambien y sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, es decir, nada les parece. ¿Sí? Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? E insisto, este pasaje es escrito para todos aquellos que han de ser levantados como los directores de la iglesia en ese tiempo en Creta, pero que bueno, es aplicable a todos nosotros. ¿Sí? Entonces, este primer capítulo, insisto, no es doctrinal, porque es una carta para un hombre que conoce la misma fe de Pablo, pero que sí es de actitud para los que han de dirigir la iglesia del Señor. Así que bueno, hermanos, siempre hay invitación de Dios a que nuestra vida sea congruente, y siempre se los he de repetir: no vamos a hallar salvación por cómo nos comportemos, no. Vamos a hallar salvación por, como dijimos, creer en Jesucristo. La santificación es un proceso que debe notarse en nuestra vida y que ha de ser completado hasta esa tercera etapa, que es la redención en Cristo Jesús, cuando nuestro Señor venga.
A partir de esa redención, dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo será inmortal y será incorruptible. Es decir, no habrá ni enfermedad ni algo que nos dañe, pero tampoco habrá pecado que lastime el espíritu que hoy vive en nuestro cuerpo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hora, te bendecimos, Señor. Te rogamos que nuestra vida sea, Señor, coherente con lo que tú necesitas de cada uno de nosotros para alcanzar a los que están allá afuera. Transforma nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad. Pero, Señor, cámbianos, cambia nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos recuerde cada día lo necesario para poder agradarte. Permite que todos nosotros, Señor, seamos conscientes de que aquellas personas que nos ven pueden ser alcanzados por nuestro testimonio y nuestra actitud para con los demás. Permite que esta iglesia, Señor, sea sobreedificada en tus verdades cristocéntricas. Que no haya jamás una enseñanza que altere, Señor, el evangelio que tú nos has regalado por medio de tu palabra. Te doy gracias por los siervos que tú utilizas. Te doy gracias por todos los hermanos que han predicado en este lugar, que lo habrán de hacer en algunos días, Señor. Por todos aquellos, Señor, que dirigen la alabanza. Por nuestro hermano Daniel y Paola, que dirigen este estudio los días jueves. Por mi propia vida, Señor. Permite que con temor siempre vengamos delante de ti, queriendo enseñar, Señor, lo correcto. Queriendo, Señor, dar una palabra correcta para todos con los que nos reunimos. Tú sabes que nos amamos con profundidad en nuestro corazón y que, Señor, lo correcto siempre será buscar que en ese proceso de santificación, Señor, tú te agrades de nuestra vida. Perdónanos si hay pecado en nuestro corazón. Señor, quebranta todas esas cadenas que de alguna manera, Señor, corrompen nuestra relación contigo. Y permite, Señor, que nuestra esperanza esté en aquel día, que la resurrección y la redención que vienen milagrosamente de tu parte hacia nosotros, Señor, estemos, Señor, agradándote y glorificando tu nombre. Oramos y bendecimos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.